José, pasemos a este tema que te ha traído de Ecuador, digo metafóricamente, porque sé que no conoces Ecuador físicamente, pero ahora algunos medios de algunos medios de Ecuador te han entrevistado, quieren entrevistarte. Conozco de amigos periodistas que, mira, cuando salió el flyer de que vamos a tener este encuentro contigo, me llamaron dos periodistas a decirme, bueno, pásame el teléfono de José Olivares, por favor, que quiero entrevistarlo. Así que ahora te estamos conociendo, ahora ya sabemos que estás en Drop Site. ¿Qué te llevó a interesarte sobre esta enorme cantidad de chats que se cruzaron la fiscal general del Estado ecuatoriano con Ronnie Aliaga, que fue asambleísta, que también formó parte de grupos de bandas juveniles, que hubo un plan de recuperación de gente que estaba por su juventud, por las escasas oportunidades metidos en este mundo, y entonces hubo un plan en Ecuador de decir, bueno, vamos a trabajar también con estas personas y vamos a hacer un trabajo para incorporarlos a la sociedad ecuatoriana, para que tengan proyecto, porque a veces el no proyecto, el no tener un proyecto te mete en ese mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué te lleva a tener, bueno, tú eres investigador, tú sabes cómo hacerlo, a meterte primero en ese mundo, luego revisar algo así como 1500 mensajes que se cruzan estos dos personajes, uno de ellos, la fiscal, con un poder enorme, protegida incluso por los Estados Unidos, por lo menos por el embajador de Estados Unidos, que seguramente no obra por sí mismo, que obedece, que recibe instrucciones. Fitzpatrick se llama ese embajador, ya no es el embajador, ya se fue de Ecuador, pero metió mano en todos los temas. Y él protegía a esta fiscal. Pero tú te metes, te zambulles en esa enorme cantidad de mensajes. Yo sé que no has publicado todos, que apenas es la parte más chiquita, la que conocemos ahora en Ecuador. ¿Por qué te metes en ese tema? ¿Cómo te llega ese tema? ¿Te lo hace llegar el mismo Ronnie Aliaga? Pues es algo muy interesante porque con mi compañero Ryan Green, que también él publicó esta historia, nosotros dos trabajamos en esta investigación. Ahora, la manera en cómo llegamos a esta historia, yo estaba investigando mucho en la relación militar entre los Estados Unidos y Ecuador. Y particularmente me interesaba mucho porque vi cómo el gobierno de Noboa entró a la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glass. Y vi cómo los Estados Unidos no dijeron nada por varios días. Muchos países del mundo habían dicho, no, pues denunciamos esto, no estamos de acuerdo con lo que hizo el gobierno de Noboa, pero los Estados Unidos se quedaron calladitos, y eso me hizo pensar y dije, qué extraño, ¿no? ¿Qué hay? Tiene que haber algo ahí en la relación entre los Estados Unidos y estos gobiernos ahorita de Ecuador. Y investigando eso y platicando con mi compañero Ryan Green, él me comentó de que estaba en contacto con unas fuentes, quienes conocían el trabajo de The Intercept, donde nosotros dos antes trabajábamos. Y Javier, me imagino que te acuerdas de que hace varios años, The Intercept Brasil, ellos publicaron una serie de reportajes, varias investigaciones, con unos chats internos y muy interesantes entre un fiscal en Brasil y el juez brasileño Sergio Moro. Ahora, estos chats revelaron cómo ellos estaban manejando una investigación criminal en contra del presidente Lula, expresidente en ese entonces, pero era con motivos políticos, con fines políticos. Y con nuestras fuentes, con las que estamos platicando, nuestras fuentes ecuatorianas, ellos nos pusieron en contacto con Ronnie Aliaga, y él nos compartió todos los mensajes para que nosotros también los revisáramos. Entonces, fue un gran trabajo que no solamente revisar los mensajes, pero también entrevistamos a varias fuentes. Entrevistamos a Ronnie Aliaga, entrevistamos a una experta en temas de seguridad,
y también a otras fuentes que nos pidieron que no incluyéramos su información en esta nota, pero fuentes muy importantes y muy interesantes que nos dieron mucho contexto sobre esta situación. Ahora, esta investigación encontramos datos muy interesantes, ¿no? Y con la entrevista con Ronnie Aliaga y entrevista con otros personajes, con otras personas, ellos nos pudieron más o menos guiar para decir, mira, esto es un dato interesante que quizás les interesaría un poco para investigar, o este otro dato también sería interesante. Entonces, allí empezamos a estudiar los mensajes, a entender un poco más el contexto en el que se encuentra Ecuador, y también, obviamente, no solamente revisar los chats, sino también revisar varias páginas y varios documentos de las investigaciones de la fiscal, de las investigaciones del caso Metástasis, el caso León de Troya, el caso Encuentro, INA Papers, Sinohydro, estos casos, una cantidad de casos también, pero era necesario también verificar por nuestra cuenta mucha de la evidencia que estaba discutiendo, que discute y menciona la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Entonces fue una gran investigación, pero yo creo que también lo escribimos de una manera para que no solamente el público ecuatoriano pueda entender lo que está pasando con estos mensajes entre la cuenta que supuestamente le pertenece a la fiscal y Ronnie Aliaga, sino también para que un público internacional también pueda entender un poco el contexto y lo que está pasando ahorita en Ecuador y la relación entre Ecuador y los Estados Unidos. Por eso publicamos la historia no solamente en español, sino también en inglés y en portugués. Mira tú, ya hay reacciones. Parte de la audiencia, Oscar Muñoz, dice, menos mal que el periodista, ese eres tú, no vive en Ecuador, si no ya estuviera amenazado de muerte si vivieras acá en el Ecuador. Dice esta persona que nos está siguiendo en este mismo momento, en esta conversación, porque en efecto de Ecuador han debido irse periodistas, José, por las amenazas que han recibido, ¿no? Y la cero protección que en cambio no han recibido, ¿no? Entonces han debido irse del Ecuador. Pero por tus investigaciones, José, ¿puedes dar fe de que Ronnie Aliaga reveló muchos de estos chats de conversación con la fiscal? De una cosa muy extraña, ¿no? Porque la fiscal, conversando con un supuesto Ronnie Aliaga, pertenecía, yo no estoy seguro de eso, a RC5, el partido que ha sido el perseguido por la fiscal, pero él establece una relación con la fiscal y él nos revela, él empieza revelando estas conversaciones, estos mensajes, estos chats, pero por tus investigaciones, por la experiencia que tú tienes, por el contraste que has podido hacer, ¿das fe de que esos chats son auténticos? Pues la información que la cuenta, bueno, hay que empezar, la cuenta que compartía estos mensajes se llamaba Seño, y Seño le mandaba mensajes a Ronnie Aliaga, información sensible sobre investigaciones o información muy confidencial que venía del gobierno de los Estados Unidos. Y esta cuenta, Ronnie Aliaga nos dijo que le pertenecía a la fiscal Diana Salazar. Ahora, él hizo un peritaje, y el peritaje, una experta forense, ella pudo revisar y estuvo viendo cómo le entraban los mensajes de esta cuenta que le pertenecía supuestamente a la fiscal, cómo entraban los mensajes y cómo iban grabando. Entonces, el peritaje pudo verificar que sí eran unos mensajes auténticos que le llegaban al celular de Ronnie Aliaga. Ahora, nosotros le mandamos una solicitud para entrevistar a la fiscal Diana Salazar, no solamente a ella, sino también a su abogada, porque nos hubiera gustado entrevistar a la fiscal Diana Salazar. También le mandamos una lista con preguntas, con muchos detalles sobre nuestra investigación, para ver si nos podía dar una entrevista o platicar. Pero lamentablemente nunca nos contestó. Ahora, ella nunca públicamente ha negado que son sus mensajes. Ella nunca ha dicho que no son mensajes de ella. Y la información que tienen estos mensajes es información muy sensible
que a mí me cuesta trabajo decir, no, pues podría ser otra persona que no sea la fiscal. Entonces, quizás es información que la fiscal solamente ya podría haber tenido, porque tenía una relación muy cercana con Michael Fitzpatrick, iba a unas cenas en la casa del embajador, y revelaba información muy sensible que quizás otra persona que no estaría como fiscal general del Estado, quizás no hubiera haber tenido, ¿no? Entonces, pues sí, nunca pudimos confirmar 100% que son los chats de la fiscal, porque nunca nos ofreció una entrevista la fiscal, pero yo sí estoy seguro que son los mensajes de ella. Aquí decimos, y probablemente en México también, ¿no? El que calla otorga, ¿no? Si guardas ese silencio y si te han dicho tantas cosas sobre tu conducta y no aclaras nada, el que calla otorga, ¿no? Y eso está pasando. Ahora, es complejo, ¿no? Porque a través de la enorme cantidad de documentos que tú y el grupo y el equipo ha revisado, la fiscal está compartiendo con Ronnie Aliaga información muy sensible. Incluso le está diciendo, lo voy a investigar, si es mejor, huya, váyase, protéjase, Sí. ¿no? O sea, ¿quién es la fiscal? ¿Cómo se puede dar esa libertad la fiscal? ¿Cómo puede usar información tan sensible para manejarla como le da la gana a ella, sin un código? ¿Te parece eso normal, José? Pues es algo muy interesante, ¿no? Un dato curioso es de que ellas, cuando empezaron a salir estos mensajes en marzo de este año, cuando Ronnie Aliaga empezó a publicar estos mensajes, ella siempre dijo, no, es un circo político, ¿no? Es solo una distracción para que ya no haya atención al caso Metástasis, para que me puedan desviar, etcétera. Pero nunca negó que fueron sus mensajes. Pero compartir información muy sensible es algo muy curioso y es algo que cuando empezamos a reportar esto a mí me daba una curiosidad y decía, pero ¿por qué si Ronnie Aliaga y la fiscal Diana Salazar eran adversarios políticos? ¿Por qué ella le estaba compartiendo información tan sensible? Pero no solamente vimos este ejemplo con los mensajes entre Ronnie Aliaga y la fiscal Diana Salazar, sino también vimos cómo la fiscal Diana Salazar compartió información sensible con Wilman Terán, el que era también un magistrado, un juez, y justamente ella en un mensaje le dijo a Wilman Terán, vamos a ir y vamos a confiscar mucha información y muchos documentos de tu oficina. Y varias horas después, efectivamente, ese día, agentes de la fiscalía lo hicieron. Entonces, no solamente estaba compartiendo información sensible con Ronnie Aliaga, sino también lo vemos con los mensajes con Wilman Terán. Ahora, es algo muy curioso porque estos chats revelan también cómo hubo investigaciones con fines políticos o estaba manejando casos con motivos políticos para que no ganaran las elecciones en el 2023, el movimiento Revolución Ciudadana. Y es algo muy curioso porque esto lo hemos visto en otros países. Hay ejemplos, por ejemplo, en Perú o en Argentina, o también el caso de Brasil, ¿no? Con el juez Sergio Moro, ¿no? Entonces, sí es algo que estamos viendo, un patrón aquí en Latinoamérica, pero es interesante estudiar y ver y quizás preguntarle a la fiscal por qué estuvo compartiendo estos mensajes con un adversario político, ¿no? Cuando yo le pregunté a Ronnie Aliaga, él dijo, tanto usted como yo estoy totalmente confundido, no tengo idea por qué me estaba revelando esta información. Entonces sería una buena pregunta para la fiscal y lamentablemente nunca nos dio la entrevista antes de publicar la investigación. Bueno, están llegando muchos mensajes, José, y también llegan trolls, ¿no? Se filtran también, ¿no? ¿Tú cómo haces cuando te llegan los trolls? ¿Cómo te blindas? ¿Cómo te proteges? ¿No? ¿Qué haces?
Yo no leo los comentarios, nunca los leo porque siempre hay de todo, ¿no? Hay gente, la abuelita que te apoya y luego el troll que también te insulta, ¿no? Entonces yo prefiero no leerlos, ¿no? Troll que cree que te saca la madre y no te saca la Así madre. es. No hay afectación alguna porque sabemos exactamente quiénes son, ¿no? Cómo lo hacen, Así es. quiénes les pagan, qué maquinitas son, en fin. Simplemente lo aclaro, son poquitos, ¿no? Son poquitos de los que estoy recibiendo, es realmente una extrema minoría. La fiscal, hay un momento en que le dice a Ronnie Aliaga, usemos otro canal, no este, porque es muy peligroso. Y usan un sistema mediante el cual los chats desaparecen casi inmediatamente, que no queden trazas. Pero Ronnie Aliaga se avispa, como decimos acá, ¿y qué método usa él? Él tiene que usar 2 celulares, ¿no? ¿Tú quieres explicarnos así es. cómo lo hace? Claro. Cuando estaban empezando a ponerse en contacto la fiscal y Ronnie Aliaga, estaban usando una aplicación encriptada que se llama Signal o WhatsApp, que todo el mundo en Latinoamérica conoce WhatsApp. Pero hubo un momento donde la fiscal le dice, mira, hay otra aplicación que se llama Confide, viene muy recomendada de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, es muy segura. Por favor, pido que use esta aplicación para que nosotros estemos en contacto. Y esta aplicación es muy interesante porque entra un mensaje y abres el mensaje y son líneas tachadas, ¿no? No puedes leer nada, pero tienes que presionar el celular e ir bajando para que vayan apareciendo las palabras. Y en ese momento, cuando sueltas tu dedo de la pantalla del celular, se borra. Entonces, lo que Ronnie Aliaga hace es tiene un celular en la mano leyendo los mensajes y con otro celular va grabando un video de los mensajes y así grabó más de 1500 videos o tomó fotos con un celular, fotos del otro celular, así revisando los mensajes. Y así pudo empezar a guardar los mensajes. Y la manera y la razón por la que lo hizo, cuando yo le pregunté a Ronnie Aliaga, le dije, ¿por qué empezaste a grabar estos videos, estos mensajes? Él me dijo, no, mira, pues fíjate que iba bien con la fiscal, un día íbamos bien, platicábamos como amigos, estaba todo muy tranquilo, y luego al día siguiente como que volteaba y me insultaba, me amenazaba, me decía que la evidencia en mi contra era totalmente, había mucha evidencia en mi contra y pues que iban tras mí y todo, y luego otro día cambiaba y decía, no, pues hay muy poca evidencia, no te preocupes, todo se va a aclarar, no hay ningún problema. Y él se empezó a poner nervioso y de ahí empezó a grabar los mensajes y él dice que para su propia protección. Ahora, hay muchos temas. Tú mencionaste Metástasis, León de Troya, tantos temas que también la Fiscalía ha sido muy ingeniosa para ponerle los nombres a los casos, ¿no? Pero lo que a nosotros nos queda claro, o la inferencia que nosotros hacemos, por nosotros no me estoy queriendo yo ocultar en el plural, digo literalmente, mucha gente infiere que la fiscal, entre otras cosas, lo que ha manejado de manera muy inteligente y muy perversa, bueno, para ser perverso tienes que ser inteligente, son los tiempos. Ella ha decidido los tiempos, ¿no? Cuándo empezar una investigación, cuándo soltar algunos datos. Por ejemplo, lo que hizo, mira, ha habido 2 momentos, José. Cuando fue candidato a la presidencia de la República, el representante de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, no sé si ese nombre te resulte familiar, armaron todo un rollo diciendo que la guerrilla colombiana había financiado a Andrés Arauz. Y trajeron al fiscal de Colombia, armaron todo el show, montaron todo el show y nunca supimos nada. Después no pudieron sostener nada. Se desvaneció la presencia del fiscal aquí en el Ecuador, pero el momentito sirvió políticamente para crear sospechas y dudas. Luego, la más reciente elección con Luisa González, que también quizá es un nombre que ya conoces, contendiente del actual presidente Daniel Noboa,
se produjo el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Y la fiscal fue la encargada de decirle a la familia de Fernando Villavicencio que ella tenía pruebas de quien había matado a Fernando Villavicencio era la RC5, la Revolución Ciudadana. Y después no presentaron ni una sola evidencia. Pero no importa, para ellos ya no importa, porque la jugada le funcionó, porque lograron hacerle caer un número importante de puntos en las preferencias electorales a Luisa González, que venía siendo la que iba a la cabeza. Pero manejaron, y la fiscal ha sido hábil manejando los tiempos de cómo ir soltando información. Ella ha hecho eso. El tiempo ha sido el gran manejo que ha hecho la fiscal, José. Bueno, algo curioso con el asesinato de Fernando Villavicencio es que después del asesinato hubo una filtración de la oficina de la Fiscalía y compartió con la familia de Villavicencio que un testigo protegido que estaba cooperando con la Fiscalía dijo que los responsables del asesinato habían sido Correa y su gobierno. Ahora es algo curioso porque el gobierno de Correa, pues ya, Correa no está en el gobierno desde el 2017, pero fue algo interesante porque empezaron a correr con esta teoría que Correa y la Revolución Ciudadana habían sido los responsables del asesinato de Villavicencio. Pero lo que encontramos con estos chats es de que muy pronto después del asesinato de Villavicencio, la fiscal Diana Salazar supo quiénes eran los responsables del asesinato de Villavicencio. Y ella, en los mensajes, ella le está comentando a Ronnie Aliaga que eran los responsables, eran dos personas que ya estaban en la prisión, un señor alias El Invisible y otro el Chino Honda, y ellos eran integrantes que pertenecían al grupo del crimen organizado de los Lobos. Entonces, es algo curioso porque ella nunca desmintió, nunca dijo que Correa y sus aliados no eran responsables del asesinato de Villavicencio. Ella nunca desmintió eso, pero sabía quiénes realmente eran los responsables, los Lobos. Entonces es algo muy, muy interesante que estamos viendo en este periodo, pero también otro dato importante que reconocer es de que cuando está manejando una investigación al señor Danilo Carrera, quien es el cuñado del expresidente Guillermo Lasso, ella estaba investigando a los vínculos de Danilo Carrera y con la mafia albanesa y todo, pero en esta investigación ella le manda un mensaje a Ronnie Aliaga. Y este mensaje es algo muy importante que encontramos en esta investigación. Y en este mensaje ella le dice, mira, me voy a esperar para seguir con este proceso de investigación, porque si empiezo con esta investigación ahorita antes de las elecciones, hay posibilidad que les pueda ayudar. Entonces me voy a esperar hasta después de las elecciones para no ayudarles a usted. Y es un mensaje que lo lees y dices, pues es algo muy claro, que ella lo dice de forma muy explícita, cómo va a demorar un caso por motivos y con fines políticos. Claro, ha sido muy, muy claro. José, podemos hacer paralelismos, ¿no? Porque el caso ecuatoriano es muy similar al caso de Brasil. Y hay Intercept Brasil, que cumple un papel muy importante, porque ahí tienes en Brasil al juez Moro, que hace lo mismo. Es el espejo de Diana Salazar, ¿no? Porque Moro también acusa sin pruebas a Lula, y además Lula sí va a prisión, está preso más de un año, y aunque Lula luego sale libre y hoy es nuevamente el presidente del Brasil, ya se hizo un daño irreparable, porque se afecta a la democracia, se afecta a la decisión popular, el voto no sirve porque se manipula con jugadas como estas, y ahora lo tienes al juez Moro donde lo tienes. Es un personaje despreciado, permíteme decirlo así, en la sociedad de Brasil, ¿no? ¿Qué ves tú de diferente? ¿Por qué en Brasil las denuncias que hace revistas como Intercept sí inciden en esa realidad? ¿Por qué en el Ecuador no?
¿por qué, por ejemplo, lo que tú has hecho, publicar estos chats, y ya lo sabemos que existen, pero si tú vienes a Ecuador, el conglomerado mediático, los medios hegemónicos, por llamarlo de alguna manera, no dicen ni pío de toda la investigación que tú has hecho? Ellos han bloqueado tu investigación, no les importa tu investigación, no les importa revelar la verdad, no les importa acercarse un poquito más a la verdad. ¿Qué nos diferencia con Brasil? ¿Qué ves tú? Pues es algo muy curioso y realmente me gustaría saber la respuesta. Pero tengo mis teorías, ¿no? Yo creo que ahorita en Ecuador está viviendo un momento muy fuerte, ¿no? Con la violencia en Ecuador, con el crimen organizado. Ahorita Ecuador es uno de los países más violentos de Latinoamérica, o podría ser el más violento, y es algo muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que para muchas personas del público, ellos ven esto y ven las amenazas y ven cómo estos grupos de crimen organizado están causando tanto daño en Ecuador. Y pues es algo muy blanco y negro para ellos, ¿no? ¿No? Pues para combatir la corrupción y para combatir el crimen organizado hay que tener una mano dura, una mano muy fuerte para deshacernos de todo esto, ¿no? Porque pues quieren ver una respuesta, ¿no? Todo el mundo quiere vivir una vida digna con seguridad y todo, ¿no? Entonces me imagino que también eso podría ser un papel, ¿no? Que el público realmente dice, no, pues tenemos estos grupos del crimen organizado, ¿cómo nos deshacemos? Pues quizás una política de mano dura, ¿no? Lamentablemente, hemos visto a varios países manejar una política de mano dura en contra del crimen organizado y hemos visto los resultados. Y el resultado ha sido más violencia, ha sido cómo los grupos criminales se han dividido, ¿no? Y con esas divisiones hay más guerras, hay más violencia, hay más balaceras y peleas en la calle, etcétera. Y es algo muy triste y es algo que estamos viendo ahorita mucho con México, que vimos también en el pasado en Colombia, pero también es algo importante porque estamos viendo cómo el gobierno de los Estados Unidos tiene que tomar mucha responsabilidad por el aumento de la violencia en Latinoamérica. Porque, por ejemplo, cuando ellos empezaron a involucrar en la guerra contra el narcotráfico en Colombia, cuando empezaron a armar al ejército colombiano o a los grupos de derecha, a las autodefensas de Colombia, desde ahí aumentó la violencia de los grupos criminales. Después del 2008, cuando firmaron la iniciativa Mérida en México, cuando el gobierno de los Estados Unidos empezó a invertir millones y millones de dólares en México para apoyar con temas de seguridad, vimos un aumento en la violencia porque con estas políticas de mano dura solo han llevado a nuestros países a más violencia, ¿no? Entonces, aunque podría ser una respuesta muy reaccionaria, ¿no? A la violencia que estamos viendo en Ecuador, yo creo que hay que tomar mucho cuidado, ya que verlo con mucho cuidado, porque lamentablemente a mí me da miedo de que Ecuador ahorita va por el mismo camino de Colombia, de México, de Honduras, de otros países que han tenido esta política de mano dura respaldado por el gobierno de los Estados Unidos en contra de estos grupos de crimen organizado. Por tus palabras voy infiriendo que, claro, Estados Unidos tiene mucho que jugar en estos casos, ¿no? Estados Unidos probablemente ha protegido y sigue protegiendo a la fiscal. Estados Unidos le da direcciones a la fiscal. La fiscal, bueno, tú ya nos lo contaste también, se reunía con frecuencia en la casa del embajador, este señor Fitzpatrick, y ahí recibía probablemente instrucciones que luego tenía que cumplirlas, aplicarlas. Y mira lo que ha pasado hoy, ya te anticipé que el conglomerado mediático, los medios hegemónicos, que están ya muchos años narrando y se acostumbraron solos a hacer la narración de lo que pasa en la sociedad ecuatoriana, y no es una narración limpia, ¿no? Libre de sesgos, libre de compromisos ideológicos y políticos, se acostumbraron a estar solos. Medios como Ecuador en Directo y otros muchos, hacemos un esfuerzo enorme por
narrar de alguna otra manera lo que pasa en una sociedad como la ecuatoriana, ¿no? Pero mientras ustedes desvelan este conjunto enorme de chats, porque ustedes han desvelado una partecita, seguramente llegará el momento en que seguirán desvelando más información sobre este caso, se bloquea y ahora están construyendo cortinas de humo. No hablan nada de intercept, de drop site, pero están hablando ahora, aparece de manera un poco extraña, un cientista social, Arduino Tomasi. Él se zambulle en unas informaciones y dice que el gobierno de Correa, de la Revolución Ciudadana, manejamos el dato de que en esa época bajaron sustantivamente las muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La bajamos a 5.6. Nos constituyó como el segundo país más seguro de América del Sur, ¿no? Después de Chile o Uruguay. De Uruguay estaba Ecuador, para dispararnos a una tasa brutal, ¿no? Más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Este personaje, que ya te lo mencioné, Arduino Tomasi, toma una información y dice que ha habido una gran mentira, que en el gobierno de Correa se ocultaron más de 7.000 muertes violentas y que por eso pudo exhibir la tasa que exhibía, y que la paz relativa que vivíamos en Ecuador y que la hemos perdido se debe a las negociaciones que tuvo Correa con los grupos delictivos, ¿no? Entonces, es una cortina de humo. No tomaremos nada de drop site, no tomaremos nada de intercept, a pesar de las evidencias que hay, y más bien vamos a levantar estos otros casos, porque además estamos a puertas de una campaña electoral, y este tipo de información incide en las campañas electorales. Pero cuando tú eres investigador, tienes que manejar probablemente muchos datos estadísticos también. Debe haber en el grupo estadísticos que saben de análisis de relación, de regresión, correlacionar las cosas, manejar fórmulas estadísticas para descartar o no hipótesis. ¿Cuántas veces te habrá tocado descartar hipótesis? Porque los datos fácticos estadísticos no sustentaban tus hipótesis y tienes que descartarla y armar otra hipótesis. Así que te quiero hacer ver lo que dice un profesor contestando a esta perversidad que ya empiezan a levantar los medios, ¿no? Callar lo tuyo y levantamos esta otra cortina. Diego Vaca Quintana se llama este personaje que maneja la estadística, que vive en Barcelona, España, y que hoy fue entrevistado, o ayer. Y te quiero hacer ver lo que dijo este señor a propósito de este otro trabajo. Y entonces, como profesor, como catedrático, como persona de ciencia que eres, ¿cómo podemos entender, cómo podríamos calificar, tratando de ser justos, lógicamente, y no muy prejuiciosos, la publicación de Tomasi? ¿Cómo la entenderías tú? A ver, para empezar, ¿le pondrías una buena nota a eso como un trabajo en la universidad? No, obviamente que no. ¿Pero qué? Tendría un... A ver si me dices si yo calificaría, porque yo era docente en Ecuador en una universidad. Yo justamente daba estadística y psicología experimental, ¿no? Donde me enseñaba análisis de datos y todo. Ya, entonces califícate sí. El trabajo de Arduino Tomasi, profesor Vaca. 0, porque el análisis está mal hecho y porque la teoría desde la que parte está, o sea,
no tiene un sustento. Oye, pero se está haciendo eco la paga. gente, se está haciendo eco la gente de este trabajo. ¿Y vos crees que esta cantaleta de la Pax Narca se va a acabar ahora? Va a continuar hasta el 9 de febrero. Esto va a ser material grueso de campaña. Esto electoralmente es bocato di cardinale. Esto no se lo van a dejar de consumir y machacar hasta el 9 de febrero a las 5 de la tarde que se cierren las urnas. Esto es lo que tenemos que también enfrentar, José, ¿no? Tienes a este otro profesor, como te decía, vive en Barcelona, España, analiza lo que ha dicho Tomasi, que dice que en los gobiernos de Correa se ocultaron los datos, que se guardaron 7.000 muertos, 7.000 muertos. Oye, un muerto es imposible de ocultar. ¿Cómo ocultas 7.000 muertos? Y este otro profesor dice, es que aquí hay una perversidad intelectual que es gravísima, José. Yo no me baso en la información estadística para definir si mi hipótesis vale. No, yo ajusto la estadística a mi hipótesis, que debería de ser al revés, ¿no es cierto? La estadística tiene que validar o no mi hipótesis. Si la estadística no me la valida, esta gente lo que hace es levantar, inventarse otro marco intelectual estadístico. En esa situación estamos, José. Pues lamentablemente todavía no he leído la investigación de Tomasi y me da mucha curiosidad leerla. Pero es algo curioso porque históricamente siempre hemos oído de que Ecuador era un país con mucha seguridad, ¿no? Bajo el gobierno de Correa, que era como una isla, ¿no? de paz ahí en Ecuador. Y es algo muy curioso porque después del gobierno de Correa, con el gobierno de Lenín Moreno, él, se puede decir, traicionó a su base, ¿no? A los que lo ayudaron a llegar a la presidencia, ¿no? Y dio un giro a la derecha, ¿no? Hubo programas o sea, política de austeridad, varios recortes, ¿no? De la capacidad del Estado ecuatoriano. Y después de eso empezamos a ver cómo empezó a surgir la violencia en Ecuador, ¿no? Y con los presidentes que siguieron también, con este giro a la derecha también hubo más violencia, ¿no? Entonces, me da mucha curiosidad leer la investigación de Tomasi, pero como que históricamente todavía no lo entiendo muy bien, entonces lo voy a leer a ver cuáles son los detalles. Y un punto al que quiero regresar rapidísimo, una disculpa. Hablando del gobierno de los Estados Unidos, lo que encontramos con los mensajes no fue algo así tan claro de decir que el gobierno de los Estados Unidos le entregaba, por ejemplo, un papel a la fiscal y le decía, tienes que hacer esto para este viernes, por ejemplo. Eso no es lo que encontramos. Lo que encontramos fue algo un poco más más útil, ¿no? Más interesante, de que quizás la fiscal Diana Salazar, ella es la mejor persona para manejar los intereses de los Estados Unidos. Entonces, quizás no fue algo tan explícito, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos diciéndole a la fiscal, tienes que hacer X o tienes que hacer ABC, ¿no? Para manejar nuestros intereses. Yo creo que están trabajando juntos, ¿no? Y ella tiene una cercanía al gobierno de los Estados Unidos y sabe más o menos cómo manejar sus investigaciones y su trabajo para seguir teniendo esa cercanía con el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, José, si vas a estudiar a Tomasi y la manipulación que él hace de la estadística, porque puedes trampear con el resultado estadístico, ¿no? Si no eres honesto, ¿no? Puedes trampear. Ya sabes, hay análisis de correlación y de regresión y las variables tienen que ajustarse. Tú no puedes manipular una variable con tal de que sustente tu hipótesis. Eso es una terrible corrupción en el mundo académico. Si lo vas a estudiar a Tomasi, yo te pido que también, y yo te puedo pasar el teléfono de Diego Vaca Quintana, que es el otro matemático estadístico que estudia lo que propone Tomasi, para que tomes también contacto con él.
José, vamos cerrando, no quiero abusar de tu generosidad, de tu tiempo. De un momento a esta parte, José, yo soy latinoamericano como tú, porque tú eres de origen mexicano, y me he preguntado por qué los Estados Unidos han regresado a ver a lo que ellos llamaron, y creo que nos siguen llamando así, su patrio trasero. ¿Por qué nos hemos convertido en un escenario muy importante para su política internacional? ¿Será acaso la presencia rusa, la presencia de China? En el caso de China, estamos inundados de autos chinos, por ejemplo. Manejan con mucho más inteligencia, creo que han desarrollado mejor tecnología que Tesla para los vehículos eléctricos, y aquí también estamos inundados de vehículos eléctricos chinos que deben de costar 5 veces menos que lo que cuesta un vehículo Tesla. Y entonces, yo me pregunto, ¿por qué hay en América Latina ahora, aparte de los recursos, por supuesto, el agua, el petróleo, el litio, los minerales preciosos? Sí, ahí han estado siempre. Pero me parece que hoy Estados Unidos ha puesto un énfasis mayor en América Latina. ¿Qué crees tú que está pasando? Es algo muy interesante porque hemos visto la larga historia de cómo el gobierno de los Estados Unidos se ha involucrado en Latinoamérica con varios golpes de Estado, Guatemala en el 54. Hay una lista larguísima, ¿no?, de los golpes de Estado que fueron organizados por la CIA o por el gobierno de los Estados Unidos, o que el gobierno de los Estados Unidos apoyó a varios golpes de Estado para manejar su propia política. Y mucho tiene que ver con los intereses de las multinacionales, de las corporaciones y las compañías multinacionales. Muchas compañías que vienen de los Estados Unidos sí, de este país, ¿no? Pero históricamente vimos un giro muy interesante después de la caída del muro de Berlín. Empezamos a ver cómo los Estados Unidos se siguió involucrando en Latinoamérica, pero mucho tuvo que ver con el narcotráfico, ¿no? Y después de los ataques del 11 de septiembre, vimos cómo la política hacia Latinoamérica también dio un giro, porque no solamente era la guerra contra el narcotráfico, sino se convirtió en la guerra contra el narcoterrorismo. Entonces, fue una política muy interesante de cómo los Estados Unidos empezó a involucrar estas cuestiones de seguridad nacional. No solamente era la prohibición de las drogas, etcétera, sino también con un aspecto de seguridad nacional. Y los Estados Unidos tiene unos músculos y los quiere así como que enseñar a todo el mundo de que los Estados Unidos ahí siguen, ¿no? Entonces, obviamente los Estados Unidos tienen sus bases militares por Latinoamérica, tienen sus agencias como la DEA, el FBI, ICE, etcétera, por toda Latinoamérica, y están manejando investigaciones en contra del narcotráfico, en contra del supuesto narcoterrorismo, también para los intereses dicen de que mucho para combatir el tráfico de las drogas que están llegando a los Estados Unidos, y eso sí es verídico, pero también mucho yo creo que tiene que ver por los intereses. Sí, porque en la lucha contra el narcotráfico tú tienes el caso de Colombia, ¿no? Tú, insisto, que eres periodista de investigación. En Colombia, Estados Unidos tiene entre 7 u 8 bases militares para combatir el narcotráfico. Y mira lo que es el problema del narcotráfico en Colombia, un país hermano, frontera con nosotros, Ecuador, debes de saber, con Venezuela hasta 1830 constituimos una sola nación, ¿no? La Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, que era el sueño de Bolívar, pero que los criollos echaron abajo eso, ¿no? Porque sabían que esa unidad era peligrosa para ciertos intereses externos, ¿no? Y entonces Colombia tiene 8 bases militares, José, y no ha resuelto el problema de la guerra del narcotráfico, más bien se ha agravado el tema de la violencia. Tú puedes pasear por Bogotá con todo el respeto y cariño que siento por ese país, con cierta tranquilidad, pero es una burbuja Bogotá, ciertas zonas de Bogotá. El resto del país te tienes que mover con mucho, mucho cuidado, como está pasando con Ecuador ahora, ¿no? Entonces,
esa lucha contra el narcotráfico usando solo las armas va camino al fracaso, te lleva al despeñadero, incrementa la violencia y nada más. Así es, así es. Y lo vemos de una forma muy clara también con México. Después de que los Estados Unidos en el 2008 empezó a invertir muchísimo con cuestiones de seguridad ahí en México, entrenando al ejército, entrenando a la Policía Federal, etcétera, vimos cómo aumentó la violencia. Javier, es el ejemplo de Bogotá, hay que ver el ejemplo de Acapulco, ¿no? Acapulco era un lugar donde turistas iban a la playa y disfrutaban y todo. Ahora es un lugar sumamente peligroso, ¿no? Hace varios años yo fui a la frontera de México con Guatemala, fui a Chiapas, un estado bellísimo, ¿no? Que hay tantos recursos y cascadas y ríos y lagos. Nuestros países son bien hermosos, pero ahora pues ya Chiapas no puedes ni pensar en ir a visitar por la cuestión del crimen organizado, ¿no? Por esta política de mano dura que sí solamente ha lamentablemente empeorado la violencia en Latinoamérica. José, muchas gracias, ¿no? Y te reitero la recomendación que si vas a estudiarlo a Tommasi, estúdialo también a Diego Vaca. Yo te puedo pasar por interno el teléfono de él para que lo contactes. Te reitero, vive en Barcelona. Él ha hecho una contestación al supuesto estudio de Tommasi, pero bueno, tú sabes manejar, tú te sabes zambullir en esos terrenos, en esas aguas un poco turbias, digo, ¿no? Con todo respeto, no es tan sencillo abrir los códigos que encierran toda esa información. Yo sé que no es sencillo, entonces llámalo también, te reitero, a Diego Vaca para que tengas esa otra opinión. José, agradecerte muchísimo por todo este tiempo que nos has dedicado aquí a Palabra Suelta. No, muchísimas gracias, Javier. Ajá. Perdón, antes de irme tengo que enviarle un saludo a N. Enca. Oye, tú sabes que estos medios no habrás visto publicidad mientras hacemos el programa. No hay una transnacional que nos ponga dinero, que financie lo que hacemos, ¿no? Esto es un trabajo distinto, ¿no? Es la otra lógica mediática, ¿no? Porque no tenemos un gran auspiciante, ¿no? Que termina definiendo incluso la línea editorial del medio, ¿no? Porque si no vas a decir lo que yo quiero que digas, te retiro mi apoyo. Y tú tienes que salir corriendo, arrodillarte y decirle, no, ya lo voy a hacer, no te vayas. Nosotros más bien le decimos a las audiencias, haga sus pequeños aportes, y suceden. Entonces yo tengo que agradecerle a N.A. Enca, que nos ha hecho un aporte, cualquier aporte es muy importante, y entonces mandamos saludos a parte de la audiencia que hace este ejercicio. Así que, con tu permiso, he agradecido a N. Enca, José. Muchísimas gracias, sí, muchas gracias y gracias por la entrevista, agradezco mucho el tiempo y son conversaciones, temas muy importantes, ¿no? Para toda la región y para todo el mundo, entonces agradezco mucho el tiempo y poder platicar sobre estos temas. Gracias, Javier. Estaremos pendientes de tu trabajo. José Olivares, aquí en esta entrega de Palabra Suelta, a propósito de los datos desvelados por Intercept, por DropSite, que son importantísimos, que hay que zambullirse en ellos, no es un ejercicio muy sencillo, porque si usted no lo hace, no lo va a encontrar en ningún otro lado.